Hay un momento en la vida que te das cuenta que puedes decir una palabra que se convierte en mágica si la sabes utilizar. Pero claro, primero hay que tener la certeza de saber utilizarla, de aprender a decir sí de manera automática para poder decir no de manera asertiva y decir realmente cuando decimos no, que sea por un porqué y porque lo decidamos nosotras. Hoy vamos a hablar con Diana Alía Caña. Ella es autora del libro Decir no también es una opción y le damos la bienvenida al podcast porque realmente tenemos que aprender. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Marily, por esta presentación y por darme la oportunidad de poder compartir el mensaje a través de mi libro y de esta entrevista. Gracias. Cuando decimos que decir no es una opción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque el sentido de culpabilidad, sobre todo las mujeres, lo tenemos como muy, muy interiorizado. Pues nos referimos a que se puede decir que no cada vez que queramos decir que no, ¿no? Por eso es una opción. Como que algo que normalmente la gente no cree como una opción, pues sí lo es y muchas veces es la mejor decisión decir un no, ¿no? Y a lo que tú decías de las mujeres es que dependiendo de la edad que tengamos, ¿vale? El hecho de decir un no, ¿vale? Se veía como algo muy feo, de mala educación, de muy poco respeto hacia el que te pedía algo. Entonces, bueno, nosotras las mujeres en general, sobre todo las que tenemos ya una edad, ¿vale? Pues nos cuesta un poquito más que quizá los hombres. También un no de un hombre normalmente se relaciona mucho con el tema de qué claridad tiene, ¿no? Ese hombre, qué claridad tiene, qué rotundidad, ¿no? Y de seguida se nos va la mirada como alguien de éxito, alguien muy seguro. En cambio, si de manera automática esas mismas respuestas las da una mujer, muchas veces, no todas, se relaciona con qué soberbia, qué prepotente, quién se ha creído que es. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas del por qué normalmente las mujeres nos cuesta más decir que no que a los hombres. Qué interesante esa reflexión porque es verdad, según quien nos dice no, si es hombre o mujer, le damos un valor u otro. Aquí también está el peso cultural, las creencias que tenemos, la educación que nos han dado y sobre todo la edad que tenemos. Eso me ha encantado, Diana, porque es que es verdad. Sí, va a ser muy curioso. Es verdad que las chavalas jóvenes, ¿vale? Pues es verdad que hay otros nos que a veces deberían decir y no lo dicen, como igual a una amiga, pues el tema de no salir en una red social o qué tipo de maquillaje tienen que llevar si es que no se maquilla. Es verdad que hoy en día la gente joven tiene unos puntos, ¿vale? Pero es verdad que las que tenemos una edad nos viene como muy de raíz, además de nuestras mamás y ya directamente de nuestras abuelas. Cosa Sí, sí, que, sí. a diferencia de muchas de las chavalas jóvenes, no tienen como esto tan marcado de siéntate bien, no contestes, si tu padre te pide algo, tienes que obedecer, si el maestro te dice tienes que obedecer. Esto quizá tanto al extremo como nosotras, la gente joven no lo tiene. Tienen Y, otras cosas, pero estas no. claro, y esto nos lleva a que muchas veces esta educación que hemos tenido estricta, de una generación estricta, que tenemos libertad, evidentemente, pero el saber decir no nos está costando mucho. Uh-huh. Sí, la verdad que cuesta mucho, primero porque nadie nos ha enseñado, eso por un lado. Luego, normalmente la mayoría de las familias no es algo que ya hemos visto. Es decir, a veces nos hablan con palabras, pero sí con hechos, ¿vale? Pero normalmente tanto nuestras mamás como nuestras abuelas, generaciones más antiguas, ¿vale? O familiares, mujeres familiares cercanas, no lo hemos visto tampoco como referentes. Entonces, claro, el vernos ahora que hay muchas cosas que queremos decir que no, pero de manera automática decimos que sí, es como decir, es como una sensación de traición a nosotros, a nuestro clan familiar, ese miedo a decepcionar, ese miedo a no ser queridas. Entonces, claro, es un miedo tan grande que al final, si no lo desglosas, ¿vale? Es muy, muy, muy paralizante. Es muy Eh, paralizante. Tú has escrito hasta un capítulo que hablas precisamente por qué decimos no cuando queremos decir sí. Sí. Sí, porque es muy interesante, porque es un tema que no se habla tanto, sí que normalmente la gente, porque dice que sí cuando hay que decir no, pues por miedo, ¿no? Miedo, inseguridad y tal, pero normalmente no se habla de este capítulo que tú dices, que es porque decimos que no cuando queremos decir sí. Y entonces a mí me gusta dejar muy claro cuando hablamos de este capítulo, que muchos sueños rotos, ¿vale? Suceden por esto. Porque imagínate, ahora que me sugieren a mí, ¿no? Como hay que tener la suerte que me han sugerido, ¿vale? Un proyecto muy bonito, pero es verdad que le voy a tener que dedicar
X tiempo, que yo no soy escritora profesional, que voy a tener que salir mucho de mi zona de confort y bueno, y están esas sombras de miedos que aparecen. Pues claro, yo puedo decir sí, porque es lo que yo quiero, pero ese no del que hablábamos hace un momento es el que muchas veces aparece, ¿no? Y sería como más fácil decir, no hago este proyecto tan chulo porque los miedos me pueden o los miedos me paralizan. Entonces, por ejemplo, muchas veces rechazamos proyectos. Aquella persona que te gusta por miedo a que te diga no, tú ya ni se lo propones, ¿vale? Entonces también hay que ir revisando esos pequeños nos cuando realmente queremos decir sí, para que además la vida no nos pase sin eso, sin sueños por cumplir, sin deseos, sin ilusiones. Aquí entraría también lo que muchas veces se ha hablado en este podcast y en otros sitios, el síndrome de la impostora, ¿no? El creer que no somos capaces de. Sí, total. Y además dependiendo de la cultura que vengas más. Porque fíjate que esto mismo, aquí con el síndrome del impostor, en un momento dado te puede paralizar, ¿vale? Culturalmente, por cómo está visto, porque cuando tú supuestamente fallas en algo, de seguida como que has fallado, te has equivocado, eres un fracasado, ¿vale? Si tú, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, allí que valoran mucho el hecho de que tú emprendas, inicies proyectos, aprendes y te caigas. Entonces, fíjate que siendo lo mismo, ¿no? Hay otras culturas, hay otros países donde eso se valora mucho, pero en este que estamos nosotros en España normalmente no. Entonces, mucho el tema del tema del impuesto pasa por eso, que volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Es casi prefiero sentirme impostora que realmente apostar, hacer, decirme un sí y fallar. Y más sobre todo cuando se entiende que es un fallo o un fracaso. Si tú al final lo percibes como lo he hecho, no lo he intentado, sino lo he hecho, no ha salido como yo quería, pero eso me ha llevado a un aprendizaje, ¿vale? Me agarro al aprendizaje, no me agarro tanto a lo que es un fracaso, ¿no? Pero claro, depende de qué cultura vivas, pues esto tienes que luchar más o tienes que luchar menos. Diana, al final tenemos que hacer aquello de mejor hecho que perfecto. Y ahí ya podemos empezar a valorarlo. ¿Qué hay que saber para poner límites en nuestra vida y sobre todo para tener nosotras las riendas? Mira, yo te diría que lo primero es que hay que tener claro que no sabemos hacerlo. Hay que tener esa humildad de decir, bueno, hoy por hoy no sé hacerlo. Luego elegir comprometerte contigo misma, ¿vale? A querer hacerlo, ¿vale? Y eso es una lección muy personal, que a cada uno nos llega en un momento de vida o ante cualquier tipo de situación, ¿vale? Lo que hablábamos antes de las situaciones que te trae la vida, ¿no? Sí. Es decir, por un lado, ¿vale? Tengo claro que lo quiero cambiar porque me di cuenta de que esos los que no digo se me repiten constantemente en mi vida o en mi día a día. Elegirme, empezar a dar pasos, ya sea a través de mi libro, a través de vídeos de YouTube, a través de otros libros. Hay muchísima información gratuita para poder empezar a dar pasos. Luego otra cosa que te diría es entender, ¿vale? Que el error, ¿vale? Ponemos comillas, el error forma parte del aprendizaje. Imagínate, tú ahora empiezas a decir a los nos que quieres, a esos nos pequeñitos que yo sugiero siempre que se empiecen a decir nos como muy cómodos, ¿vale? No, por ejemplo, a un jefe, pero sí si te ofrecen algo en el supermercado. Toma un poquito de queso, toma tal, pues esos no. Unos no fáciles, ligeros para fortalecer. Parece que es fácil, pero muchas veces por educación te cuesta decir no en estas situaciones, ¿no? Porque piensas, o al menos yo que tengo un poco de empatía, cuando veo a alguien que está trabajando en un supermercado y pienso, ay, si yo fuera yo la persona, me gustaría que me miraran a los ojos, me dijeran el gracias, ¿no? Y que aceptaran la invitación, ¿no? Lo que pasa que es cierto que lo que te decías de la empatía, ¿no? Claro, o el hecho de ser educado, no es un tema de ser educado o no. Es un tema porque tú puedes mirar a la persona a la cara exactamente igual y con una bonita sonrisa decirle no, pero muchísimas gracias. O me encanta lo que haces de enfrentarte a cada persona y ofrecerle algo. Uno puede ser empático, cercano, respetuoso, cariñoso, ¿no? Conectar con la persona, pero decir un no. No es algo vinculante, porque mucha gente cree que el decir no es de mala educación o de no te tengo respeto, cuando es todo lo contrario, cuando tú observas, ¿vale? Que en el respeto está el decir no, no solo me respeto a mí, sino que respeto a ti, el cambio de mirada es muy diferente a cuando lo vives como una falta de respeto o un desprecio, Ahora ¿no? Y volviendo a lo de antes, es esa parte de empiezo a dar pasos, entiendo
que el error forma parte del aprendizaje, entender que te vas a poner roja más de una vez, el aceptar que igual de golpe empiezas a decir 5 o 6 nos seguidos y te sientes súper, súper bien contigo misma y de golpe llega una situación y has dicho sí y tal como lo has acabado de decir dices, oh no, Dios mío, yo quería decir que no, pero le he dicho que sí. Bueno, forma parte del aprendizaje y esa es la magia, porque ahí que puedes encontrar, porque le he dicho que sí, que me ha llevado a decirle que sí, ¿no? Soy capaz, me veo preparada ahora de poder decirle, oye, no, te dije que un sí, pero mira, me lo he pensado mejor y es un no. Me veo preparada para eso, no me veo preparada. Es decir, que incluso cuando volvemos a fallar, que forma parte del aprendizaje, es qué ha sucedido, qué aprendo de todo esto para que no se vuelva a repetir. Y sobre todo decir a todo el mundo que esto es para toda la vida el aprendizaje, no es una varita mágica, ¿no? Porque yo tengo muy por la mano todas mis herramientas y todo lo que utilizo, pero aún así, a veces, Maribel, digo sí cuando quiero decir no. Es verdad que normalmente no lo hago, ¿vale? Pero sucede. Sucede por muy experto que seas, porque bueno, porque te pillan de abajo, porque ves que realmente la otra persona es una necesidad real, no solo para el otro, sino para ti también. Sí. Entonces, bueno, forma parte de la vida y hay que ser flexible también, ¿eh? Sí, pero estamos enfocándolo mucho al trabajo. Pero ¿qué pasa cuando somos ese tipo de persona que en el vínculo familiar o de amigos eres la que siempre dice sí a todo? ¿Cómo marcar otra vez esos nuevos límites y saber que vas a ir cambiando un poquito y que ya no vas a ser aquella persona tan accesible o que siempre tienen que contar contigo cuando todos dicen que no? Mira, yo que te diría que para mí, una de las cosas importantes es tener claridad en cuáles son tus valores, ¿vale? Para la hora que tú le contestes a un familiar o un amigo, no te traiciones, ¿vale? ¿Cuáles son tus prioridades de cada momento presente? ¿Para qué es importante esto? ¿Vale? ¿Cuáles son tus prioridades o tus necesidades eh, primarias en el día a día? Porque cuando yo tengo claridad de que mi prioridad, por ejemplo, hoy es después de trabajar X horas, lo que yo necesito es descansar, Ujú. ¿vale? Me da la paz para poder decirte a ti como mamá o como amiga, en este momento yo lo que necesito es descansar. Es decir, no te estoy diciendo, no, 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 no quiero verte, Maibel, no, no, no quiero quedar contigo. No es desde ese lugar, es Ujú. hoy, como tengo claro que mi prioridad es descansar, mi prioridad es hacer algo que a mí me hace feliz, porque cuando yo estoy feliz comparto felicidad, ¿vale? No es un no al otro, sino un sí Un sí a mí. a ti misma. Y esto es lo que Exacto. muchas veces nos cuesta aceptar porque valoramos más hacer las cosas para los demás y para que estén bien los demás, pero no Ujú, pensamos en nosotras mismas. claro. Esto es muy habitual, ¿eh? Por lo que hablábamos antes, porque ya estamos, de alguna manera estamos educadas ahí, ¿vale? Y también hay que entender que venimos de eso y Ujú. nuestros papás los ha hecho con la mejor intención, ya que sus padres lo Sí, hacían sí, con la sí, sí. mejor intención. Entonces, basándonos en eso, es decir, no te digo un no a ti, sino me digo un sí a mí. ¿Eso quiere decir que siempre me tengo que decir a mí un sí y un no al otro? Lo tendrás que ir decidiendo tú. Pero tienes que tener claro cuáles son tus prioridades de cada momento presente, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus valores para poder tener una relación bonita, una relación sana. Porque cuando yo te estoy diciendo a ti sí, al final yo me enfado conmigo y me acabo enfadando contigo. Eso crea un resentimiento en cualquier tipo de relación, ya sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu primo, tu hermano, tu madre, tu abuela, tu propio hijo. Es igual, llega un momento que sentimos que sacrificamos por la otra persona, no que hacemos algo, sino sacrificamos. Eso crea un resentimiento, ¿vale? Hacia nosotras mismas, ¿vale? Y en consecuencia hacia una relación. Si yo, por ejemplo, Mariby, yo quedo contigo para hacer un café y yo ya veo, ¿vale? Que por la mañana pues no me encuentro bien, no estoy en condiciones, elijo por lo que sea. O sea, que no es cuestión de una enfermedad ni nada, sino elijo, ¿vale? Ujú. En mi coherencia, en mi equilibrio, con mi sensatez, ¿vale? Que hoy no es un buen día porque en vez de darte lo mejor de Diana, te voy a dar migajas de Diana porque yo no estoy en condiciones, ¿vale? ¿Qué es mejor que te diga Maribí? ¿Qué te parece si aplazamos ese café? A que yo vaya allí cansada, sin ganas de verte, pero no porque a ti, pues sencillamente porque estoy cansada, estoy desmotivada, no es mi mejor día, hormonalmente no me encuentro bien, ¿vale? Yo creo que es mucho más bonito, más respetuoso decir,
Marví, ¿qué te parece si buscamos otro momento? ¿Vale? Porque al final te voy a dar migajas. Tú vas a sentir que te doy migajas de mí o no mi mejor versión, ¿vale? Y yo voy a sentir que estoy sacrificando. Yo creo que el respeto a la relación y el respeto a ti y el respeto a mí, es decir, a esa cita, no. Y a lo que tú decías antes de ser maleducado o no, ¿vale? Lo rescato. Todo es dependiendo desde el lugar que tú digas las cosas. Si tú realmente eres una persona honesta, es una persona seria, la gente te conoce y tiene valores similares y tú eres comprometida, yo te digo a ti, Mariví, hoy no puede ser, difícilmente tú te enfades. Ahora bien, si tú me dices, yo te digo 5 minutos antes, Mariví, no voy, y ahí me quedo, fácilmente tú te vas a reactivar, porque no vas a entender, porque te avisado 5 minutos antes, a ti no te da tiempo a hacer o quizá otras cosas que habías parado, o sencillamente tú igual te hubieras quedado descansando y no lo has hecho porque habíamos quedado. Entonces, si tú lo haces de una manera seria contigo, respetuosa con el otro, difícilmente se molesta. ¿Que sucede que haya gente que se va a enfadar contigo y se va a molestar en este cambio, en este proceso? Sí, también te digo, si hay personas que porque tú te eliges, ¿vale?, se enfadan contigo, habría que revisar qué perfil de persona está tocando tu vida, diría yo. Claro, aquí tenemos también que elaborar y mirar que muchas veces son las personas más cercanas que tenemos. Hablo ya de familia directa. Entonces aquí, ese tipo de personas que nosotros nos han dado un rol y que en el momento que decides elegirte, están Mm, diciendo, uy, esta persona ya no es la que era. ¿Qué está sí, pasando? Ya no hablamos de manipular, ¿eh?, sino que esa persona ya no está tan disponible como cuando yo le pedía. Y echan entonces la culpa a las personas que te rodean más directamente. Uy, antes no era así. Antes era asa. Cuando yo la llamaba antes de 5 minutos la tenía aquí, pero no, es que ahora me priorizo yo. Entonces, esto también, ¿cómo lo elaboras? ¿Cómo vas preparando el camino, Diana, para que nadie se sienta ofendido? Porque esta es otra. mira, al final, Maridiz, lo que yo he aprendido con los años es que lo que los demás sientan no depende de ti, ¿vale? No va a depender de nosotras, de nuestros nos, ¿vale? Va a depender de cómo sea esa persona, ¿vale? Entonces yo lo que te diría es, volviendo otra vez a lo que hablábamos antes, ¿eh?, Ujú. yo tengo que tener claro mis valores, tengo que tener claras mis prioridades, tengo que tener claras mis necesidades. Pues cuando yo me comunico con el otro, bueno, yo por ejemplo, en este tercer libro que estoy preparando, hay respuestas, como unas respuestas puentes, que son este tipo de respuestas que cuando alguien te hace una propuesta, tú necesitas pensar un momento y puedes decir algo así como, oye, reviso mi agenda y te digo, ¿vale? O tengo un tiempo ocupado hoy, miro lo que tengo, ¿vale? Y Ujú. de seguida te digo algo, y siempre y cuando sea verdad, ¿vale? Pero entonces es como ir preparándote pequeñas cosas para tú sentirte cómoda a la hora de que te hagan propuestas. Entonces, lo que te decía, valores, prioridades, necesidades, respuestas asertivas, entender y saber que no depende de ti las emociones de los demás, porque eso claro es que nos ponemos una mochila tan grande, es que no quiero que se enfade, no quiero que se moleste, y qué pensarán, y qué dirán, y si me dejan de hablar, claro, con todo este frente abierto, pues la gente sigue diciendo que sí. Ujú. Entonces, prepararte tú, ¿vale?, sabiendo eso, que no depende de ti y diciéndolo siempre con respeto y amor al otro. Porque además algo muy mágico que sucede es que todos estos miedos que creemos que tienen, que miedos que nos pueden suceder muchas veces cuando tú dices un no desde el amor, desde el respeto, ¿vale?, sin pretender que lo entiendan, o que tienes que entenderte tú, Pero eso es ¿vale? a veces es lo más complicado, entenderte tú, más que te Exacto, entiendan los por eso demás. de repente digo ahí que claro, si tú tienes que trabajar cositas y realmente decir: "Ostras, es que yo no tengo idea cuáles son mis valores". O sea, igual mis valores no está el ser, por ejemplo, deshonesto con una amiga y quedar con otra para criticarla. Pues yo ya sé que ahí no tengo que ir, pero tengo que Ah, saber cuáles son mis valores. ujú. Si mi prioridad hoy en día es en mi caso, ¿no?, es mi hijo, por ejemplo, y yo quiero dedicarle un tiempo a él, pues no voy a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo claro que es mi trabajo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, está la entrevista contigo y está mi hijo. Vale, pues yo ya sé que no me puedo poner nada más, pero tengo que tener claro que tengo que haber trabajado primero, ¿no? Entonces, y lo que te decía antes, que te llevas a veces una sorpresa, porque cuando tú dices muchas veces que no desde ese lugar, ¿no?, de respeto, de cercanía, eh, la otra persona también le das el permiso para que haga lo mismo cuando esa persona se tenga que priorizar y cubrir sus necesidades. Entonces,
en las relaciones, cualquier tipo, dejan de haber deudas. Eso es muy, muy, muy bonito. Porque esa parte la gente no lo ve. Siempre es el miedo más grande de se enfaden, se molesten. Y sucede, claro que sucede, Mariby. Claro que sucede. Y va a suceder. Pero tú te puedes preparar para eso, tener claro de que no depende de ti, como los demás se sientan, ¿vale? Y tú lo vas a hacer con amor para ti y con amor hacia los demás. Y eso además es muy bonito porque se contagia. Y además en el libro das ejercicios, cuando finalizas los capítulos tienes también una serie de ejercicios, una agenda para ir apuntando las cosas para que no se te olviden, que también es muy interesante porque es un trabajo que no es de hoy para mañana acabo este podcast y a partir de ahora sé decir no. No, si decir no sé decirlo, lo que no sé decirlo en el momento adecuado. Y aquí es donde tenemos que plantearnos estas cosas. Diana, ha sido un placer. Decir no también es una opción. Este es tu segundo libro y esperamos que venga el tercero para que Sí, nos des más ejercicios y sobre todo más maneras de aprender a priorizarnos, que no sea una manera egoísta, sino que sea una elección porque queremos sentirnos mejor. Gracias. a ti también, Mariby, por tu tiempo y por tu espacio. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.